Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos a Chispas de Arte y Ciencia. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio del desarrollo del sistema nervioso, de su estructura y de las consecuencias que produce en nuestras funciones cognitivas y de comportamiento. Se centra en estudiar también todo tipo de trastornos neurológicos y psiquiátricos, con el fin de buscar una explicación de sus causas y un tratamiento. No solamente está relacionada con la biología, sino que también abarca la química, la medicina, la psicología, filosofía, lingüística, matemáticas. Hay diferentes tipos de neurociencias que se encargan de relacionar los comportamientos físicos y psicológicos del individuo con la actividad neuronal. Por ejemplo, en las físicas estarían la neurociencia celular y molecular, la clínica, fisiológica y cognitiva. Y en las psicológicas, las afectivas, culturales y sociales, entre otras. La neurociencia aporta muchas maneras de entender nuestras funciones cognitivas y cómo éstas influyen en nuestro desarrollo. Pero, ¿es esta la respuesta definitiva para entender las causas de nuestro comportamiento y lo que somos? Muchos creen que la neurociencia es la vía más empírica y segura para conocernos a nosotros mismos, que gracias a los avances científicos estamos más cerca de saber de qué está formada nuestra identidad. Sí, en efecto, nuestra identidad. Porque si a un neurocientífico se le pregunta qué es o dónde reside el individuo, casi seguro que contestará: en el cerebro. Salvo excepciones, dirán que todo lo que sentimos y pensamos tiene su origen en él y es producido e interpretado por él. Las emociones serían nada menos que descargas eléctricas producidas por nuestro cerebro. Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las 3 últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja, con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. ¿Será verdad? ¿Es posible conocer el yo a través de la neurociencia? Si somos cerebro, si estamos determinados por nuestras neuronas, sería bastante más sencillo conseguirlo, pero la realidad parece ser mucho más interesante. Existen casos de personas que han llegado a superar sus propias limitaciones físicas e intelectuales. Gente que desde el nacimiento ha estado limitada por sus genes, ya sea por alteraciones que les producen algún tipo de discapacidad o por tener unas capacidades fisiológicas un poco por debajo de la media.
Esto no es un hecho desconocido por la comunidad científica, y existen varios homenajes hacia estas personas. Aprovechando que este podcast va sobre ciencia, pero también sobre arte, viene muy al caso recordar la película Gattaca. Sus óvulos extraídos, Marie, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración nos han quedado, como ven, 2 chicos sanos y 2 chicas muy sanas. Naturalmente sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Bien, habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No deseábamos enfermedades, claro, pero... Verá, estábamos pensando si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural 1000 veces, jamás obtendrían un resultado así. Esta película nos transmite una filosofía de vida completamente diferente a la que nos plantean los científicos, que con la voluntad toda limitación es superable. También se hace una crítica a la eugenesia, que no es más que una forma metafórica exagerada de exponer la obsesión que tienen los biólogos genetistas y médicos por mejorar al hombre en su parte más superficial, el cuerpo, cuando en realidad lo que se debería hacer es mirar hacia adentro. En base a estos hechos, uno se pregunta: ¿es la voluntad una consecuencia nacida del cuerpo y el cerebro o es algo que los trasciende? Muchos neurocientíficos ya afirman que es posible regenerar neuronas con un entrenamiento o esfuerzo continuado de nuestras capacidades. Poco a poco, los científicos se están concienciando sobre la posibilidad de que el individuo sea algo mucho más que neuronas. ¿Será que ya nos estamos acercando al límite de las investigaciones sobre la parte material de las cosas? Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices, como que hay atajos fáciles para disfruta con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales. No todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan Ikigai. Con este podcast queremos celebrar que el 10 de este mes de octubre se haya declarado Día Mundial de la Salud Mental, porque hay ideas intrínsecamente relacionadas con lo anteriormente expuesto. Es interesante y muy importante que tengamos un día dedicado a la salud mental, porque si observamos nuestra sociedad actual, vemos que nuestro siglo destaca mucho por su gran avance científico y tecnológico, pero también por su gran nivel de estrés, insatisfacción e infelicidad. Tenemos los recursos necesarios para desarrollar una educación eficaz
que combata muchos de nuestros problemas de salud mental, pero en cambio los esfuerzos de este sistema se centran más en apartados meramente superficiales, enfocados al desarrollo del propio sistema y no a las personas que lo componen. ¿Es seguro que cuando las máquinas sustituyan al hombre podremos tener más tiempo para nosotros mismos? Hay gente que piensa de esta manera, que las comodidades, o sea, aquello que nos facilita la vida, nos va a dar más libertad. Quizás sea este pensamiento el que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, en una sociedad deprimida. La realidad es que cuantas más comodidades tenemos, menos ganas de mejorarnos. La acción nos dignifica. Esta afirmación es actualmente debatida, pues se tiende en general a fijarse más en el resultado de la acción que en el desarrollo interno que nos aporta. Esta es una de las muchas maneras erróneas de interactuar con las experiencias de la vida, como también puede ser el mal uso de nuestras pertenencias materiales, otro defecto muy característico en nuestros tiempos. Estas pertenencias, en vez de ser usadas como herramientas para nuestro crecimiento personal, se usan para satisfacer nuestras debilidades. Es muy posible que aquí esté el origen de nuestra mala salud mental, en aquellas distracciones que nos ofrece la sociedad, por ejemplo, las que nos limitan el tiempo para estar con nosotros mismos por un exceso de trabajo, o las que nos hacen enfocar nuestra atención en satisfacer vanos deseos que conducen muchas veces a adicciones. ¿Te imaginas cumplir todos tus sueños? Terminar esa carrera, tener ese trabajo, vivir con esa persona que tanto te gusta y levantarte por la mañana con una sensación de vacío insoportable? Lo bueno es que se va tomando conciencia de la salud mental colectiva y se dedica un día en todo el mundo a considerar su necesidad. No todo son malas noticias. Hay expertos que se están encargando de estudiar las causas de nuestro malestar y han encontrado algunas posibles soluciones para tratarlas. La educación y la salud mental están intrínsecamente relacionadas. Por eso debemos entender cuál es la mejor manera de educar a los seres humanos para que mejoren sus capacidades. También sería interesante preguntarnos a qué llamamos tener buena salud mental y qué tipo de personas pueden tenerla. Según la filosofía, aquellos que tienen la capacidad de interesarse por el conocimiento de sí mismos y de la vida. ¿Qué factores hacen falta para estar plenamente cuerdo? El amor propio es indispensable. Sin él estamos perdidos. Muchas de nuestras desviaciones son producto o tienen origen en la falta de amor propio. Los neurocientíficos ponen la educación de las emociones como requisito fundamental y los filósofos el amor a la sabiduría como la esencia que nos hace encontrar el sentido de la vida, o sea, saber lo que hacemos, lo que sentimos y lo que somos. No caigamos en el error de pensar que el amor es una emoción, una mera alteración química del cerebro, algo pasajero.
El amor es un sentimiento, es una verdad. Solo aquellos que conocen la verdad, los que saben, son realmente libres. Y la libertad requiere de una buena salud mental. Incluso podría ser que salud mental y libertad signifiquen lo mismo. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos. Intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza al principio solo se activen la sección de vientos y los violines, y más tarde se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras, y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. Beneficios de la música. Es una realidad que la música influye en el estado de ánimo de la persona. Por eso hay que tener cuidado con el tipo de música que se escucha, ya que ésta repercute en nuestra psique. El buen o mal uso de nuestros sentidos, ya sea el oído, la vista, el gusto, va a definir a largo plazo el tipo de persona que somos. Por eso es importante tomar conciencia de lo que nos influencia. En el caso de la música vemos que es muy usada como un instrumento terapéutico. Tanto en psicología como en psiquiatría, la música se usa como medio para el desarrollo o restauración de algunas funciones cognitivas. Muchos especulan sobre estos beneficios. Se dice que la música mejora la atención y la memoria, que te hace realizar actividades de manera más eficiente y que incluso es capaz de hacerte más inteligente. El efecto Mozart lo llaman. Sea como fuere, lo que sí podemos constatar es que la música es mucho más que arte, es medicina, tanto para el cuerpo como para la mente. Algunas investigaciones han demostrado que escuchar música o cantar proporciona beneficios a personas con Alzheimer. Y además, cabe destacar que la música es uno de los pocos recuerdos que se conservan dentro del cerebro. Puede que la música no sea la panacea para todos los males, pero trata las enfermedades y nos ayuda a tomar conciencia de lo bueno y bello de la vida. ¿Cómo no iban a estar relacionados música y salud mental si una de las características que comparten ambas es la de la armonía? En efecto, la música es armoniosa, o debería serlo, al igual que nuestra mente. El más grave problema para la lucidez mental son los altibajos y desarmonías de las emociones, y la música es de gran ayuda para equilibrarlas. Usémosla como un medio para poder independizarnos y llegar a ser algún día libres y fuertes.